Bueno, y nosotros vamos a seguir con nuestro Facundo Zonati. Vamos un poquitito al Wolf, Facu, porque me gustaría que me expliques algo que mencionábamos con Gise anteriormente acerca de cuáles son los proyectos. Y el proyecto que motivó el ejercicio o el apurarse para que arranque finalmente en la cuarentena y en plena pandemia el Congreso Nacional es una iniciativa del oficialismo, principalmente del ala kirchnerista de diputados, para poner un impuesto a la riqueza. ¿De qué se trata exactamente? Ahondemos en el tema. Así es, como bien adelantaban ustedes, todavía no está el proyecto definido, pero sí hay borradores, sobre todo una propuesta por parte del oficialismo que elaboraron tanto Carlos Heller como Máximo Kirchner para gravar a las mayores fortunas físicas, a las personas, con un nuevo impuesto. Es importante lo que está diciendo Facundo. Recuerdan que en el inicio del programa hablábamos de estas cosas que comenzaron a gestarse en el inicio de la pandemia, pero que después no terminan de desarrollarse. Ya desde el inicio del proyecto, Carlos Heller estuvo trabajando con Máximo Kirchner en todo, pero todavía no avanzó, ni siquiera lo suficiente para cuando ahora el miércoles se pueda sesionar en el Congreso. Quizás un poco se retrasan, quizás un poco lo están repensando, veremos. Hay algunas internas, incluso en el oficialismo, sobre este proyecto. Vamos a analizar un poco cuántos millonarios hay en la Argentina que pueden ser alcanzados por este impuesto. Empecemos desde los que tienen más de $1 millón y vamos a ir creciendo. ¿Cuántas personas? Declarados. Exactamente, estos son datos oficiales de la AFIP de 2017, otro país. Pero bueno, 32.000 personas tenían más de $1 millón declarados para ese entonces. ¿Cuántos tenían más de $3 millones? Que son los que van a ser hipotéticamente alcanzados por esta nueva ley. Bueno, 12.000 personas en la Argentina tienen al menos $3 millones de patrimonio, de los cuales 7.000 tienen más de $10 millones de nuevo en su patrimonio declarado en blanco, y hay que tener en cuenta que muchos de los bienes son a valores fiscales. Claro. Otro dato interesante es los que ya se consideran ultra ricos. En el mundo, aquellos que superan los $30 millones son las personas ultra rich, que le dicen en realidad en Inglaterra, sobre todo que hay una consultora que lleva adelante ese análisis, y son en la Argentina alrededor de 1.400 las personas físicas que pueden contar con un patrimonio superior a los $30 millones. Después tenemos a los que tienen más de $100 millones, que son muchos de ellos no son conocidos, pero son 400 personas. Pero existen en la Argentina personas con este tipo de capital. Exactamente, algunos conocidos, muchos no. 80 solamente superan los $300 millones y se acercan a lo que sería la lista Forbes de los más ricos, de los cuales solamente 10 pueden decir que tienen más de $1.000 millones, que es como la gran barrera de ser los realmente multimillonarios. Ahora, tirame alguno de los conocidos de alguno de los tips. Bueno, entre los 400 más ricos de la Argentina está Susana Jiménez, por ejemplo, con 100 millones de dólares, que de hecho se quejó de este impuesto públicamente. Lo dijo públicamente, y se lamentó haber blanqueado parte de su fortuna, dijo en el último blanqueo. Fue la voz cantante de varios, me da la Así sensación. Y otra de las preguntas que surge a partir de esto es, $1 millón hoy en día, con la situación financiera y la evaluación que tiene nuestro país en dólares de los bienes, ¿es ser millonario? Técnicamente sí, la verdad que sí, en un país además que tiene un ingreso per cápita que se viene devaluando hace 3 años consecutivos, $1 millón es todo un número en la Argentina. Y en ese sentido, ¿cuánto espera recaudar el gobierno entonces? Así ¿Es mucho, es poco? La gran pregunta de Facundo. Exactamente, el Estado espera recaudar $3.600 millones. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es el 3% del presupuesto nacional que pagarían estas 12.000 personas, las 12.000 personas que tienen al menos $3 millones, a partir de una alícuota que iría del 2 al 3,5%, dependiendo de cuánto tienen cada uno. Digamos, los que tienen más de $100 millones seguramente van a pagar el mayor porcentaje, que es ese 3,5%. Pero vamos a analizar la contracara, digamos, de esta iniciativa, que está, hay que decirlo, en todo el mundo. Los países incluso desarrollados están evaluando cobrar un impuesto extraordinario a los más ricos para justamente financiar esta debacle económica
global. La diferencia es que Argentina es mucho más pobre que esos países desarrollados y tiene muchos menos ricos, y la necesidad de que esos ricos inviertan para reactivar la economía. Entonces, vamos a analizar alguna de esas familias, cuánto invirtieron en los últimos años quienes tienen que pagar este impuesto. A ver. Acá tenemos, por ejemplo, a la cabeza otro de los pesos pesados que estuvo en los medios en las últimas semanas, Paolo Roca y su familia, que serían sin duda uno de los que se tiene que pagar el mayor monto porque tiene una fortuna muy importante, a pesar de que hay que ver ahí si están radicados en Italia o en Argentina, porque en realidad son tan italianos como argentinos. Pero bueno, en los últimos años, solamente en Vaca Muerta, a través de Tecpetrol, su petrolera, desembolsaron en inversiones 2.300 millones de dólares en la Argentina. Y esto es uno de los montos que pueden ponerse en peligro en futuras inversiones a partir de este impuesto. Que con este impuesto posiblemente Paolo Roca y familia no coloque inversiones en el mercado del país. Exactamente. Si no hay incentivos, si no hay estímulos, lo dijo el otro día en otro canal Hugo Sigman, otro de los hombres más ricos de la Argentina, que sin estímulos, a partir justamente de este tipo de nuevos impuestos, los empresarios no tienen muchas ganas de invertir. Como advirtiendo, nos ponen un impuesto, bueno, pueden peligrar algunas inversiones. Otra familia que invirtió y fuerte en los últimos años en la Argentina, solamente en los últimos 3 años en la refinería que tienen en Campana, los dueños de Pan American Energy Group, Alejandro y su sobrino Marcos Bulgeroni, invirtieron 1.500 millones de dólares. Fue la mayor inversión en una refinería en 20 años en la Argentina. Son los dueños de las estaciones de servicio Action Energy y desembolsaron esa cifra. De hecho, ya está produciendo la nueva refinería. Otras familias, estas no son tan conocidas, claro, pero están... Yo no las escuché nunca. Bueno, están entre los 400 más ricos, sin lugar a dudas. Son los dueños de Plus Petrol, otra de las grandes petroleras argentinas que aún quedan en manos familiares. Está la viuda del ingeniero Luis Rey, que es Edith Rodríguez de Rey, y está la familia Poli. Al frente de esa empresa está Alfredo Poli, que es un ingeniero. Invirtieron en Vaca Muerta solo el año pasado 616 millones de dólares. Una cifra, si vamos sumando las inversiones, es mucho más grande que lo que pueden llegar a recaudar con este impuesto, sin lugar a dudas. Y por último, digamos, otro ejemplo, una familia muy conocida, Pérez Compán, con Molinos Río, Molinos Agro y Pecom Energía, invirtieron 350 millones de dólares solo en los últimos 3 años en la República Argentina. Habría que evaluar también las diferentes alternativas, Facu, que estamos observando, ¿no? Si hay una oportunidad de pedirles que sigan invirtiendo para eximirlos del impuesto, quizás. O bien acá mismo, hoy nos toca la noche, hemos tenido, creo que el año pasado, de invitado a Teddy Caragosian, del grupo Platex, ¿verdad? TENI Platex, la mayor hilandería de la Argentina. Bueno, y él lo que proponía es, sí, gravar a las fortunas personales de cada uno de los empresarios según lo que tienen, pero sacarle gran cantidad de impuestos a las empresas. Por lo tanto, las empresas, al no tener tantos impuestos y que pagar, en algún punto pueden volcar parte de su capital y de sus ganancias a la inversión también. Las alternativas siempre están. Vamos a ver qué es lo que sucede finalmente y si se lleva a cabo la votación de este impuesto a la riqueza. Pero otra de las cosas que nos ha atravesado en esta pandemia, principalmente en los últimos 10 días, en la última semana, es el tema de los presos. En un inicio, si recorremos todos estos días para atrás y nos situamos en el viernes pasado, estábamos hablando en este mismo espacio acerca del motín de Devoto y tratando de analizar cuál es la situación carcelaria. ¿Qué es lo que sucedió en todos estos días? Se terminó convirtiendo en una situación cuasi política en la que hubo declaraciones encontradas. Pero ¿cuál es la realidad hoy, a una semana del motín de Devoto? Después del corte.